Buenas noches. En el día de hoy vamos a hacer un breve comentario o, por decirlo de otra manera, un resumen de lo que consideramos ha sido uno de los pronunciamientos más importantes en el derecho colombiano durante el año 2023. Un pronunciamiento que revoluciona la aplicación, la interpretación del derecho. Y ese pronunciamiento se lo debemos a la Corte Constitucional, quien mediante auto 272 del 1923, con ponencia del doctor Jorge Enrique Ibáñez, sentó el principio, digámoslo, interpretativo de que la Corte Constitucional es competente para suspender los efectos jurídicos de las normas que se demanden por inconstitucionalidad. Fuerte el pronunciamiento, por lo progresivo, por lo dinámico. Para ver la esencia de este pronunciamiento, se hizo dentro de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 2272 de 1922 sobre seguridad y paz total, solicitando, lo hace el demandante, que se suspenda los efectos de ese artículo, de esa norma, por los efectos letales que podría generar en la negociación con grupos al margen de la ley, con grupos armados. El interés no es hacer análisis de esta demanda, ni estudiar la constitucionalidad o no de la norma demandada. En el día de hoy nos limitamos exclusivamente al pronunciamiento que, como lo anunciamos, hizo la Corte Constitucional, considerando que es competente para suspender provisionalmente los efectos de normas jurídicas demandadas. Es novedoso. Es la génesis de este nuevo actuar procesal de la Corte. Para una mejor comprensión, miremos dos aspectos. ¿Qué ocurría con la suspensión de efectos jurídicos de normas demandadas por inconstitucionales antes de la Constitución de 1991 y después de la Constitución de 1991? Antes de la Constitución del 91, ejercía el control de guardiana de la Constitución la Corte Suprema de Justicia en pleno. Se integraban todas sus salas y hacían el pronunciamiento respectivo. La Corte del 91 institucionalizó una competencia constitucional, creó la Corte Constitucional y reenvía, o mejor, le quita competencia a la Corte Suprema de Justicia como guardiana de la Constitución en demandas de inconstitucionalidad y la coloca en cabeza de la Corte Constitucional. En vigencia de la Constitución de 1886, que hacía las veces de guardiana la Corte Suprema de Justicia en pleno, se dieron debates sobre el punto. Si era viable
la suspensión de los efectos jurídicos de normas demandadas por inconstitucionalidad. No fueron tan nutridos, tan frondosos esos debates, pero sí existieron. Y consideraba la Corte Suprema de Justicia que no era competente para realizar la suspensión de los efectos jurídicos. Pero esos debates sirvieron de nutriente para los posteriores debates que se dieron en vigencia en la Constitución del 91. Y a pesar de haberse sido sometida a polémica, controversia, esa posibilidad no se había tomado, o mejor, sí se habían tomado decisiones en el sentido de que la Constitucional no tenía competencia para suspender los efectos jurídicos de normas demandadas por inconstitucionalidad de entrada, desde que se presenta la demanda. Pero esto cambió. Desde 1930 la Corte Suprema de Justicia viene aplicando un derecho flexible, y eso lo podemos apreciar con todos los pronunciamientos sobre los principios generales del derecho. Y todas las cortes se han impregnado de esa orientación admirable y revolucionaria de un derecho flexible, un derecho aplicable, ¿sí? La sociedad muta, cambia, se transforma, y en esa misma medida debe cambiar la interpretación de las normas, la interpretación de los precedentes judiciales, la interpretación del derecho en general, para que esté a tono con la realidad. Y la Corte Constitucional, en auto ya referido del 272 del 2023, que consideramos un hecho revolucionario dentro del derecho, asume nuevamente el estudio de la posibilidad de suspensión de efectos jurídicos, porque el demandante, en el proceso que originó el auto y el pronunciamiento de la competencia para hacerlo por parte de la Corte para suspender efectos jurídicos, así lo solicitó. Dentro de la arquitectura, la estructura, para que la Corte dijese sí podemos suspender efectos jurídicos, estudió los antecedentes sobre el particular de la Corte, de la Asamblea Constituyente, y consideró que para el nacimiento del artículo 241, que da los eventos de competencia de la Corte Constitucional para conocer de demandas que atenten contra la ley fundante, contra el Código de Códigos, vio cómo el nacimiento de ese artículo, los debates que se dieron permitían que la Corte asumiera esa postura. Discutieron, retomado de las polémicas de la Asamblea Constituyente, la dificultad que existe de prever desde el inicio todas las formas de protección a la incolumnidad de la Constitución. No hay un catálogo que diga expresamente todas las formas que pueden existir para protección de la Constitución frente a una norma promulgada que no guarde la integridad de la Carta Magna, o no promulgada en el caso de los decretos de estado de sitio, en el caso de leyes estatutarias, pero sienta
ese primer paso. La Constitución no prevé todas las formas de protección de la Constitución. Entonces, en ese estudio, en ese campo, considera la Corte que la ausencia de una prevención taxativa, los antecedentes de la Asamblea Constituyente le permiten a la Corte, como guardiana de la Constitución, utilizar otros mecanismos, y llega a la conclusión de que la protección integral de la Carta, de que los fallos son SNUM, es decir, hacia el futuro, harían inoficioso un pronunciamiento final para preservar la Carta. Porque, como se viene, no es posible, ¿sí?, por la realidad misma, así la Corte decrete inconstitucionalidades con efectos retroactivos, la mayoría de los efectos de esa norma inconstitucional ya se han producido. Miremos, a título de ejemplo, la decisión del anterior gobierno de terminar con la posibilidad de celebración contractual interadministrativa en los periodos previos a elecciones. ¿Y cómo derogó esa norma el gobierno anterior? Levantó esa prohibición y se realizaron contratos que a la larga, después del pronunciamiento de inexequibilidad de ese pronunciamiento o de esa decisión del gobierno, no podrían producir efectos, pero ya se habían producido. Y ya regresarlos al estado de cosas como si no hubiesen aparecido, supremamente difícil. Todo estaba concluido, todo se había hecho. Esa inconstitucionalidad que brotaba de esa decisión del gobierno de permitir, previa a elecciones, la contratación fue letal, hasta el punto de que de 600 y pico de contratos que se celebraron, al parecer ninguno ha sido posible regresarlo al estado inicial. Eso a título de ejemplo. Al primer golpe de vista se veía que era inconstitucional ese decreto. Y aún así, la Corte no suspendió los efectos desde la presentación de la demanda inconstitucional, sino que la consideró inconstitucional al final, cuando, como se ha indicado, no había nada que hacer. Estos antecedentes, con un urdimbre entre el artículo 242 del Código de Códigos y los antecedentes de la Asamblea Constituyente, los tuvo en cuenta la Constitucional en el auto 272 del 23 para decir sí somos competentes. Bien, decantando y haciendo una interpretación histórica, sistemática, sociológica, con los antecedentes dichos, dijo la Corte, sí podemos suspender los efectos jurídicos de normas demandadas por inconstitucionalidad de entrada, sin esperar un pronunciamiento posterior que podría durar meses y meses, cuando ya esa inconstitucionalidad era inane por todos los efectos producidos durante su vigencia. Indicó la norma, ya a nivel
doctrinal y jurisprudencial que para que eso ocurra se requieren ciertos requisitos. Primero, que los efectos de suspensión que los efectos de la suspensión de los efectos jurídicos de la norma debe ser excepcional. Es decir, no es la regla general, es la excepción. En contados casos lo puede hacer. Segundo, que para realizarlo, prima facie, dice la Corte, de entrada, se vea, salte a la vista, hiera la pupila, que la norma es contraria a la Constitución. Tercero, que los efectos de esa norma produzcan efectos irreversibles, irremediables. ¿Para qué esperar 6, 8, 10 meses, un año, año y medio a que se dé una declaración de inconstitucionalidad de una norma cuando ya todos los efectos que esa norma produjo están, en la mayoría de casos, finalizados, concluidos, y regresarlos? Pues, imagínense ustedes el desgaste jurisdiccional, el desgaste procesal y la dificultad de recompensar o de restablecer esos daños irremediables. Otro de los requisitos que estableció la Corte es que los beneficios para suspender la presunción de validez de la norma demandada sean más aconsejables que los efectos mayores que esa norma sin suspensión ocasione. Otro requisito es que la suspensión solamente es posible a solicitud de cualquier magistrado de la Corte Constitucional, incluido el ponente, para que se asuma ese conocimiento. Y que el demandante, por sí solo, no lo pueda hacer, no pueda pedir el demandante la suspensión de los efectos jurídicos, sino a través del magistrado ponente. Pero cualquier magistrado puede proponerlo. Finalmente, que la decisión sea mayoritaria, la decisión de suspensión del acto sea mayoritaria, tenga mayoría de los integrantes de la Corte Constitucional. En contraposición de la suspensión de actos administrativos que hace la jurisdicción contenciosa administrativa, donde la competencia la tiene el magistrado ponente o el juez de conocimiento. Acá se requiere mayoría, se requiere que la sala se reúna en mayoría. En nuestro próximo comentario haremos unas precisiones sobre la suspensión de actos administrativos y las diferencias con la suspensión de los efectos jurídicos de normas demandadas por inconstitucionalidad. Para nosotros, un aplauso a la Corte. Es un hito, es un medio revolucionario en el derecho. Y, quiérase o no, no queda otro camino que reconocer ese pronunciamiento. Finalizamos diciendo que algunos magistrados, por ejemplo, el doctor Antonio Lizarazo, la doctora Diana Fajardo, la doctora Natalia Ángel, el doctor Juan Carlos Cortés, el doctor Alejandro Linares y el doctor Antonio José Lizarazo aclararon el voto. Compartieron la decisión de que la Corte puede suspender los efectos jurídicos de normas, pero expusieron que no por los motivos que se expusieron en la ponencia, sino porque se debería adoptar no la suspensión provisional, sino
la excepción de inconstitucionalidad del artículo 4. Pero allí vienen unos interrogantes. La excepción de inconstitucionalidad de una norma demandada se pronuncia al inicio o se pronuncia al final. Si se pronunciara al final, pues nada estaríamos haciendo. Si es una decisión que se aplica desde el principio, como se hace con la expresión de efectos jurídicos, sería saludable. Pero, ¿en dónde opera? ¿En qué momento del trámite constitucional operaría? Segundo, en tanto que la suspensión provisional in limine permite un debate y la participación de entidades y de la ciudadanía en general, la excepción de inconstitucionalidad, si se aplica al principio, omitiría ese debate. Y consideramos que esa excepción se puede hacer o se debía hacer es al final, donde con todos los argumentos que hay, podría decir, aplicamos la excepción de inconstitucionalidad. Pero en tanto esa norma estaría produciendo efectos. Esta última parte, como para invitar a un pugilato interpretativo, conceptual en el derecho. Por hoy dejamos acá. En nuestro próximo comentario hablaremos de la suspensión de actos administrativos en la jurisdicción contenciosa administrativa y hacemos un cotejo, una correlación de lo uno y de lo otro, y sí, fundamentalmente más democrático que se tome por mayoría la suspensión como en la Corte Constitucional, o es viable que se haga por el juez de conocimiento o por el magistrado ponente. No nos ingresamos acá con las acciones populares que tienen otro tratamiento en la jurisdicción contenciosa administrativa. Muchísimas gracias y como siempre, apóyennos, consúltenos, llámenos, escríbanos. Buenas noches.